Señor, te agradecemos grandemente. Te agradecemos grandemente, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos aquí para escuchar de tu palabra, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre por tu gran amor y misericordia, Señor, hacia nosotros. Te pedimos que en esta noche le des la sabiduría al pastor y nos deja a nosotros un corazón abierto, Señor, unos oídos prestos para escuchar tu palabra y el mensaje, para que nosotros lo pongamos activos, Señor, que tengamos acción en tus palabras, Padre Santo. Te damos gracias por todos los que están aquí presentes, Señor, y por todos los que habrán de conectarse, Señor, o los que no pueden estar presentes. Todo esto te lo presentamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues hoy, hermanos, vamos a terminar ya lo que nos queda de este librito, este folleto, y luego, ya de concluir esta parte, vamos a hacer un resumen sobre lo que es este tema, escudriñando la Biblia. Así que vamos a iniciar hoy repitiendo la cita bíblica que hemos venido desarrollando sobre la advertencia de la apostasía, el peligro de la apostasía en el seno de la Iglesia del Señor. Así que quisiera que alguien se lea Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 hasta el 17. Está en el folletito, así que si lo quieren leer de ahí mismo, pues ahí está. Está en la página 29, hermanos. Hermana Jubiela. Ok, dice así. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Así que el apóstol Pedro en esta su segunda carta y en ya el último capítulo de ella, está hablando acerca de la venida del Señor. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando aquí de un evento o un acontecimiento, un movimiento, como quisiéramos llamarlo, que se va a producir antes de la venida del Señor, y es la apostasía, que ya sabemos bien que es rebelión contra la palabra de Dios. Y como ya hemos visto acá, los apóstatas, ¿qué hacen? Tuercen la palabra de Dios, tuercen las escrituras. Esto es lo que nos dice el verso 16. Y lo hacen de una manera maliciosa. Recuerden esto, hermanos, una persona puede cometer un error de interpretación y eso no lo hace un apóstata. Una persona puede cometer un pecado, digo, un pecado escandaloso, porque pecado cometemos todos los días, pero un pecado escandaloso, y eso no lo hace un apóstata. ¿Qué es el apóstata? Es la persona que se mantiene en el error, que lo justifica y que no quiere salir de él. Si una persona comete un pecado y se arrepiente, pues no es un apóstata. Es un discípulo de Jesús que no es perfecto y que
ha entendido que lo único que tiene que hacer cuando peca es arrepentirse. Si cometemos un error de interpretación, lo cual lo podemos cometer todos, ¿qué es lo que hay que hacer luego? Rectificar y de alguna manera tratar de enmendar esto. Y si no hay maldad también en nuestros corazones, pues Dios sabe que el error lo estamos cometiendo por una limitación de conocimiento, no por querer torcer lo que dice la Escritura. Entonces, el último versículo, que es el verso 17, aquí Pedro hace un señalamiento al cristiano que no está en apostasía, el cristiano que no tuerce la Escritura, para que se cuide, para que pueda mantener el cuidado. Entonces, quiero que vayan a la página 31, al segundo párrafo de esta página 31, y veamos acá lo que dice. Continuando con el consejo de Pedro, después de advertir sobre el peligro de torcer lo que enseña la Biblia, dice que cuando un creyente sabe esto, debe guardarse. Así que, ¿guardarse de qué cosa? Esto es protegerse para no dejarse contagiar de la apostasía, que nunca es buena. Así que el cristiano tiene que cuidarse. Si tomamos en cuenta todos los principios que hemos aprendido durante estos últimos meses sobre escudriñar la palabra de Dios, y creo que es muy difícil que podamos caer en apostasía, porque vamos a mirar la palabra de Dios de forma apropiada, de forma correcta. Vamos a hacer una buena exégesis, vamos a hacer una correcta hermenéutica o interpretación, y de esa manera pues nosotros no vamos a caer en apostasía. Así que allí está la importancia de guardarse. Guardarse porque alguien puede decir, señalar algo que a nosotros nos parezca lógico. Hermanos, la parte delicada de la apostasía y aún de nosotros es que usted y yo, por buenos cristianos que seamos, tenemos la carne con nosotros. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza humana pecaminosa, una condición que es imposible de destruir en nosotros, porque es nuestra naturaleza humana pecaminosa que la hemos traído, que la hemos heredado y que por esa razón somos pecadores. Entonces, ¿qué sucede cuando la carne escucha algo de apostasía? Eso le gusta a la carne, porque la carne no agrada a Dios. Entonces, un cristiano puede escuchar algo, puede escuchar un análisis, un planteamiento que venga de la apostasía y tal vez identificarse, tal vez decir, esto me parece lógico, como que me parece que eso debiera ser así. Es importante, hermano, que no cuidemos. Esto no se trata de agradar a nuestra carne, no se trata de agradar a nuestro intelecto, se trata de obedecer lo que Dios manda en su santa y su bendita palabra. Entonces, esta es la batalla que usted y yo debemos mantener. Nunca debemos renunciar a esa lucha. La palabra de Dios tiene razón, lo que Dios dice es así, aunque no lo entienda, aunque me cueste entenderlo, lo que Dios dice es así. ¿Por qué razón, hermanos? Es importante guardarnos del contagio de la apostasía, porque siempre la apostasía
estará inspirada en doctrinas demoníacas. Así que aquí está la parte que es preocupante. La apostasía siempre estará inspirada no por el Espíritu Santo, sino por doctrinas de demonios. Y esto vamos a verlo en la Biblia. Así que quiero que usted busque 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4 y que alguien se lea el versículo 1. Hermana Beatriz. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. Ya, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, hermanos, esto es bastante serio lo que aquí señala el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba hablando, recuerde que la palabra de Dios tiene su aplicación en diferentes etapas, es decir, lo que Pedro está diciendo no es exclusivo de los tiempos del fin, porque lo que él estaba señalando comenzó a surgir en la iglesia del Señor no mucho tiempo después. Déjeme decirle que ya para los años 50 de nuestra era ya habían dos grupos apóstata que estaban tratando de permear la iglesia. Eran los gnósticos y los ebionitas. Así que los gnósticos y los ebionitas estaban tratando de hacer, ¿qué cosa? Hacer una amalgama del evangelio con enseñanzas y principios. Por ejemplo, los gnósticos estaban tratando de mezclar el evangelio con enseñanzas de los griegos, de Platón y todo esos pensamientos. Y los ebionitas estaban tratando de mezclar el evangelio con las tradiciones judías. Así que todas las tradiciones, no estoy hablando de las enseñanzas morales que el Antiguo Testamento contiene, sino de ciertos principios judíos. Y entonces aquello es el primer brote de apostasía que nosotros encontramos en la historia de la iglesia. Pablo, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de que, y si usted investiga un poquito acerca de los gnósticos, se va a dar cuenta que el verso 3, que es el contexto, habla de prohibir casarse. Está hablando de esos grupos que ya pronto se iban a manifestar, como el Espíritu Santo advirtió. Ahora, cuando estamos viendo acá lo que leyó nuestra hermana Beatriz acerca de, dice que en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos de manera muy especial, está hablando de esta época o la época que se acerca a nosotros, donde dice que algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a rebelar contra la fe. Pero ¿dónde estarán? Estarán dentro de la iglesia. Recuerde, la apostasía no se produce fuera de la iglesia. Yo sé que quizás esto le cuesta un poquito entenderlo. A cualquiera uno dice, pero ¿cómo es posible que dentro de la misma iglesia del Señor? Sí, hermanos,
Recuérdense que el diablo, cuando se convirtió en diablo, estaba en el cielo y estaba allí con todos los ángeles. Y en medio de todos los ángeles, él pecó y se rebeló contra Dios. Así que no es extraño de que en el seno de una iglesia que ama a Dios de corazón, haya personas que no amen a Dios de corazón y que parezcan ser creyentes, parezcan ser piadosos, expresen cosas que parecen piadosas. Esto es perfectamente normal y entonces ese tipo de personas son las que caen en esta situación que menciona aquí el apóstol Pablo. Así que tanto Pedro en el pasaje que estamos desarrollando ya para concluir este folleto, como Pablo en esta cita que hemos tomado, advierten acerca de ese movimiento, acerca de estas cosas. Ahora, noten lo que dice este versículo que leyó nuestra hermana Beatriz. Dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando a qué, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que al escuchar espíritus engañadores, demonios que le van a hablar a las personas, ¿sí? Le van a decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, le van a querer enseñar la Biblia. Así que no es que van a venir con otras cosas, van a sacar la Biblia de contexto para tratar de desviar a las personas. Miren, hay un caso muy particular en la Biblia y está en Mateo capítulo 16. Jesús está hablando con los discípulos y el Señor le está diciendo que él iba a morir en Jerusalén, que lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Y Jesús está hablando ahí del sufrimiento que le iban a causar. Entonces observen esto. Pedro amaba mucho al Señor y cuando Jesús dijo esto, Pedro lo llama aparte y le dice, Señor, no permita que te hagan eso. Señor, pero ¿cómo tú vas a permitir? ¿Y sabe lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Noten, hermanos, no era el diablo que le había hablado con su propia voz a Jesús. Había sido Pedro, pero Pedro fue influenciado en ese momento por Satanás para decirle a Jesús que no muriera por el pecado de la humanidad. Imagínense el consejo de Pedro. En lo que Pedro pensó era muy limpio. Pedro dice, yo amo al Señor, yo no quiero que lo maltraten, yo no quiero que maten al Señor. Y Jesús está diciendo que lo van a matar, que lo van a maltratar, que lo van a crucificar. Pedro, con su buena intención, no se está dando cuenta de que su pensamiento quiere evitar que el hombre fuese salvado, hermanos. Y noten, la intención de Pedro no era mala, pero la idea hacia dónde llevaba ese pensamiento no era buena. ¿De quién venía? Venía influenciada por el diablo y Jesús lo dice así, de esa manera. Esto está en Mateo capítulo 16, lo que estoy citando. Entonces, volvemos otra vez a retomar la idea de el apóstol Pablo de este versículo. ¿Qué es lo que pasa? Si el creyente no cuida cómo escudriñar la palabra de Dios, entonces podrá comenzar a escuchar qué cosa, espíritus engañadores. Y yo no quiero ser exagerado con esto, no significa que Satanás va a estar hablándonos a nosotros constantemente. Mire, yo no creo que el diablo está tan cerca de los cristianos. El que está cerca de nosotros es el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Ahora,
no podemos evitar que el diablo nos hable. En mi vida, hermanos, en muchas ocasiones el diablo me ha hablado y yo lo sé. Y quizás ha habido momentos que no lo he identificado, pero ha habido momentos en los cuales lo he identificado claramente. Veo que viene del diablo ese sentimiento, ese pensamiento, ese análisis. Entonces, esto puede pasarnos a cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona que cae en apostasía? Que se deja influenciar y se va hundiendo más en esos engaños, en esos errores, y cae en formar una doctrina demoníaca, una doctrina totalmente satánica. ¿De dónde la saca? De la Biblia. De la Biblia saca una doctrina satánica. ¿Cómo es esto posible? Sí, porque saca el pasaje del contexto, viola todos los principios de la revelación de Dios y entonces toma esa palabra y la manipula para llevar a la gente a creer lo que no es correcto dentro del mensaje claro de la palabra de Dios. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto que he hablado. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Pues mis hermanos, si un verdadero creyente se deja influenciar de esas enseñanzas, su vida espiritual se va a convertir en un desastre total. Por esto, volviendo otra vez a la cita original del apóstol Pedro de Segunda de Pedro, capítulo 3, el último verso citado, que es el verso 17, dice, aquí está el consejo de Pedro, hermanos, guardaos, es decir, vamos a cuidarnos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí no está hablando de la salvación. Aquí está hablando de la comunión con Dios, de la firmeza en la vida espiritual. Ustedes saben que hay dos tipos de apóstatas: apóstatas transitivos y apóstatas intransitivos. ¿De dónde sale esto, hermanos? Sale de el uso que les daban los griegos a la palabra apostasía. Recuérdese que esta palabra viene del idioma griego y este era el uso que le daban. Habían personas que estaban transitoriamente en rebeldía, porque la palabra apóstata originalmente lo que significa es rebelde. Cuando la traemos al lenguaje bíblico, es una rebelión que se produce dentro de la iglesia del Señor, porque el apóstata en el mundo político de aquella época era un individuo que levantaba un grupo subversivo dentro de una nación para tratar de derribar el gobierno, fuera el rey o lo que fuese. Entonces de ahí viene la palabra apóstata. Así que un grupo subversivo, qué sé yo, un grupo guerrillero que se levantara en un pueblo se le llamaba apóstata. Al traer ese lenguaje al uso bíblico, entonces hallamos que el apóstata que se menciona es una persona que está en el territorio de la iglesia, en el ambiente de la iglesia, y ahí se revela en el seno de la iglesia. Entonces, un creyente que se deje influenciar, y hermanos, lamentablemente esto lo he visto en los años que llevo sirviendo a Dios, he visto creyentes que se han dejado arrastrar por esas ideas y le han hecho perder un tiempo
extraordinario. Y luego esos creyentes se dan cuenta de que los han engañado y tienen que reconocer y volver hacia atrás. Pero muchas veces el daño que se ha causado ya de tiempo es un daño bastante fuerte. No que la persona pierda su salvación. Recuérdese, si ya conoció al Señor, si ya nació de nuevo, esa persona, si cae en apostasía, cae en una apostasía transitiva. Así que no es aquella persona que nunca ha conocido a Dios, que parece ser cristiano. Y de esto hay muchos ejemplos bíblicos. Yo sé que esto a veces como que cuesta un poquito. Recuerden que Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, conocer a un falso creyente es fácil. No, no es fácil, pero también puede ser fácil. Usted sabe quién conoce bien si un creyente es verdadero o no. La familia. La familia de ese creyente sabe si es un creyente verdadero o no. Así que si se pudiese, hermano, tener un reality show, si se pudiese poner un sistema de cámara donde se viese la vida de todos nosotros, entonces fácilmente se podría tal vez decir, bueno, esta persona como que parece que no es un buen creyente. Ahora, déjenme decirle algo. Aún poniendo un sistema de video donde todo el mundo se pueda ver, aún así puede haber el error de que un verdadero cristiano caiga en errores y en pecados, siendo un verdadero cristiano. Por esto Jesús hace un señalamiento claro en Mateo capítulo 13, hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, que son muy parecidos, tan parecidos que el hombre no lo puede separar. Solo son separables cuando echan el fruto, porque la cizaña echa espiga, pero son vanas. Entonces, el trigo se dobla por el peso del grano. La cizaña se mantiene siempre como orgullosa, ¿verdad? Siempre se mantiene altiva. Entonces, cuando producen el fruto es la única manera de poder identificarlo. Por eso, cuando Jesús habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña, dice que esa tarea le va a corresponder a los ángeles un día, no a nosotros, no a los seres humanos. Así que debemos cuidar de no hacer juicio, decir, creo que esta persona es un apóstata transitivo, intransitivo. Esa no es nuestra tarea. Ojalá que todo apóstata que conozcamos sea transitivo. Ojalá que fuese así. Ahora, de que se puede identificar un apóstata, eso sí, hermanos, un apóstata es identificable, porque es una persona que va a entrar en un estado de contradicción completo con la palabra de Dios y cada vez se va a hundir más en doctrinas demoníacas, doctrinas que son contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Así que donde nosotros vemos la primera influencia de apostasía en el mundo, vemos cuando la serpiente habló con Eva. Ustedes recuerdan esa conversación. Esto está en Génesis capítulo 3. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Escuchen bien la pregunta, Miren la pregunta.
la pregunta que le hace la serpiente, sabemos que era Satanás en forma de serpiente, le dice, Eva, ¿verdad que Dios le ha dicho a ustedes que no pueden comer de los árboles del huerto? Sabemos bien que eso era una mentira, porque Adán y Eva no tenían prohibido comer de los árboles del huerto, tenían prohibido uno solo. Pero ese era el punto donde quería llegar. Ven cómo el enemigo, ¿qué hace? Usa la palabra para tergiversarla. Eva continúa en el diálogo y llegó al punto donde el enemigo quería que Eva cayera. Eva le dice, de los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no lo coma porque va a morir. Dice el diablo, aquí está. ¿Quién le dice Satanás? Mira, Eva, eso no es verdad. No es verdad que te va a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas será como Él. Miren, ¿quién quiso ser como Dios? Satanás quiso ser como Dios. Ese fue su pecado. Él quiso ser igual a Dios. Y ahora, ¿qué le está vendiendo a Eva? Le está diciendo, Eva, si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. No va a morir. ¿Cómo manipula lo que Dios ha dicho? Lamentablemente, Eva cayó en el error y todos nosotros sabemos los resultados porque lo hemos traído. Así que, hermanos, es importante, es muy importante que el cristiano cuide lo que va a recibir. Hermanos, siempre cuidémonos de que no aceptemos algo que una persona diga, que la Biblia dice, porque nos parezca cómodo a nosotros, porque nos parezca lógico, sino porque estemos convencidos que lo dice la palabra de Dios, porque miren la advertencia de Pedro, y quiero citar la última parte del verso 17 de esta cita que hemos leído. Dice que, bueno, voy a leer el verso 17 completo. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Arrastrado, que nos arrastre esa corriente de enseñanza. Así que es importante, hermanos, nosotros pues mantenernos ¿de qué manera? Haciendo lo que hemos aprendido aquí. No es necesario vivir con el temor de que vamos a caer en el error de esas personas. No es que estemos atemorizados pensando, hoy, cuidado si en cualquier momento yo caigo en ese error. No, hermano, así usted no debe vivir, porque ese no es el llamado de Dios para el creyente. Así que no hay que vivir aterrorizado como si fuésemos a caer en el error de esas personas, que aunque aparentemente están dentro del evangelio, noten la expresión que yo uso, estoy leyendo en la página 32, ya en el último párrafo, que aunque aparentemente están dentro del evangelio, son considerados inicuos. Miren la expresión que usa Pedro. Está hablando de gente que están dentro de la iglesia y que son considerados inicuos. Solo se necesita ser cuidadoso. Es lo único que necesitamos, hermanos, ser cuidadoso. Así como usted y yo tenemos que cuidarnos, y yo sé que todo el que está en este grupo no es ajeno a lo que está sucediendo y ha estado sucediendo a través de, por ejemplo, el teléfono. Le mandan un mensaje a usted para que usted responda y dependiendo de lo que usted responde, pues le roban
sus datos, lo pueden estafar y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando usted recibe una llamada telefónica y usted escucha una voz que le diga, ha sido seleccionado para un premio, inmediatamente cierre esa llamada. Si alguien lo llama a usted y le dice, mire, usted ha pagado la luz, pero nosotros no la tenemos registrado aquí, cierre la llamada, porque usted sabe que usted la ha pagado y que esto es una estafa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidarse, cuidarse. Tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Y qué es lo que el cristiano necesita hacer? Quiero seguir leyendo este último párrafo. Solo se necesita ser cuidadoso, orar con sinceridad cuando un pasaje bíblico no parece entendible, pidiendo a Dios sabiduría. Y luego de esto, dedicarle todo el tiempo necesario para escudriñar la Biblia. Así que, hermanos, al leer la Biblia siempre debemos orar, Señor, dame sabiduría. Y después de orar, vamos entonces a abrir la Biblia para leerla. Y al leerla, sabemos bien que nos podemos encontrar con pasajes difíciles de entender. ¿Y qué hay que hacer? Dedicarle tiempo. No podemos andar a prisa cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Hay que dedicarle todo el tiempo necesario. Hay que saborear la palabra. ¿Cómo llamamos a esto que estoy diciendo? Esto es escudriñar. Esto es escudriñar. Cuando minuciosamente nosotros estamos examinando, vemos lo que otro dice. Es importante de que el creyente, si tiene la posibilidad de adquirir algún tipo de diccionario bíblico, o un diccionario normal de la lengua española, porque hay palabras que no le entendemos si buscamos en el diccionario y podemos comprenderla, pero también alguna Biblia de estudio o un comentario. En fin, hay materiales gratuitos de comentarios y diccionarios que lo podemos tener hasta en nuestro teléfono. Hay que tener cuidado de dónde recibimos las informaciones también, porque todo lo que aparece en Google, hermano, no podemos estarlo aceptando. Tenemos que ver de qué fuente viene. Debe venir de una fuente creíble. Y para esto el cristiano debe ser cuidadoso. Recuérdese, no podemos estar reproduciendo todo lo que aparezca en las redes sociales que parece ser que nosotros estamos de acuerdo. No podemos, debemos ser cuidadosos y observar bien las cosas para de esta manera poder endosarla, poder aceptarla. Recuerde que escudriñar, y con esta frase nosotros iniciamos este tema, es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Así que escudriñar es que examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Por ejemplo, cuando usted tiene su médico primario y usted tiene cita con el doctor, usted sabe que probablemente días antes el doctor, ¿qué hace? Le manda a hacer a usted análisis clínico, análisis de laboratorio. ¿Para qué? Usted se hace días antes
estos análisis y el médico tiene los resultados. Cuando usted va a consultar, el doctor mira cómo está su cuerpo y por ahí puede determinar si hay algo que no está bien, si hay algo que no anda bien. Pero, ¿qué hace el doctor? El doctor tiene que examinar, inquirir, averiguar y se auxilia de que de un laboratorio, se auxilia de unos rayos X, de otros medios que existen para hacer análisis en el cuerpo de un paciente. Es decir, el doctor no solo se guía de los síntomas que una persona puede tener, tiene que ir más profundo para poder estar seguro de qué le está recomendando al paciente. Así que, hermanos, si con la salud física usted y yo somos cuidadosos, también debemos cuidar nuestra salud espiritual y ser cuidadosos de qué aceptamos y qué rechazamos. ¿Cómo nos podemos basar adecuadamente si usted y yo tomamos en cuenta las recomendaciones que hemos hecho? Lo que hemos estudiado aquí contiene de una forma sencilla todo lo básico que un creyente necesita para hacer una correcta exégesis y una correcta hermenéutica, y de esta manera poder comprender mejor la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo voy a hacer un pequeño resumen de 2 o 3 minutos. Luego de esto voy a dejar una sección de preguntas. Si algo de todo lo largo de este tema usted quiere que lo aclare mejor, no lo ha entendido, pues después de hacer este resumen es el tiempo para que lo compartamos y de esta manera pues saquemos cualquier inquietud que haya quedado. Miren, lo primero que una persona tiene que hacer es saber que la Biblia es la palabra de Dios. De ahí partimos. Cuando abro la Biblia, Dios me está hablando. Yo me puedo soñar un sueño, una revelación. Sí, puede ser que Dios me hable a través de un sueño, pero esto no está pasando todos los días. Bueno, en nuestros círculos hay personas por ahí que todo lo que se sueñan significa algo. Recuerdo que una vez una hermana muy sincera me dice: pastor, quiero contarle un sueño, a ver si usted... Y yo cuando oí eso dije: Dios mío, pero ¿cómo esta hermana piensa que yo soy interpretador de sueños, intérprete de sueños? Bueno, pues, hermana, ¿qué se soñó? Y me dice: pastor, me soñé con 2 huevos fritos. Esa reacción que usted tuvo ahora fue la misma que yo tuve, pero yo de verdad que sentí reírme, pero la hermana era muy seria y no era una persona que yo podía bromear. Y tuve que decirle: bueno, hermana, mire, la verdad que no logro entender qué sería el mensaje suyo. Pero el mensaje estaba claro, hermano. Sé que tal vez tenía hambre, se acostó con hambre, o le encantaba el huevo frito y entonces pues por eso se lo soñó. Así que hay que tener cuidado con lo que soñamos. Ahora, cuando yo abro este libro, mire, cuando abro este libro, en cualquier parte que lo abra es palabra de Dios. Entonces eso es lo primero para escudriñar la Biblia y creer, saber que es palabra de Dios. Luego de esto tenemos que la Biblia utiliza 3 formas de expresiones. 3 formas. Cuando usted abre la Biblia en cualquier lugar, va a encontrar que hay un discurso o una poesía o una narrativa. Esas 3. Eso es lo que vamos a encontrar en cualquier parte de la Biblia. Luego de esto, nosotros para escudriñar la palabra de Dios necesitamos 2 herramientas.
Una se llama exégesis, que es el significado original, y la otra se llama hermenéutica, que es la interpretación correcta de ese pasaje, que se compara con otros. No podemos interpretar la Biblia contradiciendo otra parte de la Biblia. Tiene que haber un apoyo bíblico de lo que nosotros estamos interpretando. De esa manera sabemos que es correcto. Entonces, cuando una persona hace una buena exégesis y una buena hermenéutica, eso es lo que se conoce como sana doctrina. La persona tiene sana doctrina y sin duda ese mensaje es correcto, ese mensaje es bueno. Luego de esto, para nosotros escudriñar la palabra de Dios, sabemos que hay una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Primero, orar, luego leer despacio, después hacer preguntas y anotar las preguntas, investigarlas. Con estos 4 pasos, hermano, nosotros tenemos todos los elementos para escudriñar bien la palabra de Dios. También debemos cuidarnos de que de un texto no podemos sacar una doctrina. Otra cosa que debemos cuidarnos es que cualquier enseñanza que recibamos debe tener apoyo bíblico, si no, no la aceptamos. Así que son una serie de elementos que el creyente debe de tomar en cuenta para escudriñar la palabra de Dios. Quiero ver si hay alguna inquietud, algunas preguntas acerca de estas cosas. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguien? Hermana Doralisa. Buenas noches y bendiciones a todos. Pastor, gracias por este resumen, porque nada más quiero saber, yo creo que me lo sabía, los 4 elementos es orar, abrir la Biblia, hacer preguntas, y el otro me faltó, yo creo que yo de buscarlo, la palabra desconocida, algo así, pero no. Investigar. Pero esto está, hermana Doralice, esto está. Yo lo tengo, pero yo tomo nota. Sí, yo tengo lo que pasa es que llegué ahora del trabajo. Ok, está en el folleto, en la página 26 y 27. Pero hermano, miren, es sencillo. Primero orar para leer la palabra de Dios. Luego abrirla, leer despacio, y leyendo van a aparecer preguntas, palabras que no conocemos, detalles que decimos, ¿qué significará esto? Y el 4º paso es empezar a investigar esto, es decir, pero esta palabra, ¿qué significará aquí? Déjame ver en un diccionario español lo que significa esta palabra y voy a saber ya el significado de esa palabra, pero también puede ser que esté buscando el significado de una expresión. Entonces voy a seguir leyendo, voy a ver un comentario bíblico, le puedo preguntar a un hermano, ¿qué usted entiende aquí? Porque podemos hacer esto, preguntarle a cualquier hermano, ¿qué entiende en esta parte? Hermana Doralisa. No, está bien, yo la cogí bien, está bien. Yo la había anotado antes y la tengo pero como llegué ahora de pronto, no quería pedirme resumen. Gracias. Preguntas, hermano. Vamos a ver inquietudes. Hermana Rubiela. Pastor, yo estoy leyendo un pasaje, un capítulo, por ejemplo, el capítulo 1 de Hechos, o yo puedo encontrar discurso, poesía
y narrativa al mismo tiempo en un pasaje que yo estoy leyendo? Sí, es probable, hermana, es probable que sí, que ocurra. En Hechos, ¿me puedes Vamos a ver, vamos todos a ver esta cita, ¿eh? Hechos capítulo 1. Vamos a ver acá lo que dice. Miren, espero que todos tengan Hechos capítulo 1. Entonces, miren, en los primeros 5 versículos, nosotros encontramos aquí que, déjenme ver, los primeros 3 versículos, Lucas está haciendo un resumen acerca de lo que Jesús había hecho en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Los primeros 3 versículos está haciendo esto. Lo que quiere decir que aquí está narrando estos acontecimientos, haciendo un resumen de estos acontecimientos. Es lo que aparece aquí. Ahora, en el verso 6, noten que es una narración. Está narrando las cosas que Jesús le está diciendo a los discípulos. Hay narración y hay algo que podríamos llamar, miren, en el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es Lucas que está mencionando esto. Ahora, Jesús les dice que no les tocaba a ellos saber los tiempos, las sazones, y ahí le dice que iban a recibir poder. Es un pequeño discurso, noten que hay verso 7 y verso 8. Y el verso 9 hasta el 11 es una narración que hace Lucas. Porque Lucas está hablando de cuando Jesús asciende a los cielos y cuando aparecen los 2 ángeles que les hablan a los discípulos. Ahora, miren el verso 12. Del verso 12 comienza a narrar en el verso 12 de los discípulos que se fueron del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén. Y hasta el verso 15 está narrando lo que aconteció, la reunión que tenían en el aposento alto, pero en el verso 15 dice que Pedro se levantó y en el verso 16 Pedro da un discurso. Miren, a partir del verso 16 Pedro comienza a dar un discurso allí a los reunidos en el aposento alto hasta el verso 22. En el verso 22, Pedro termina su discurso y el verso 23 hasta el 26 es una narración que hace Lucas. No sé si me han estado siguiendo, hermanos, lo que hemos estado viendo. Esto quizá no lo hemos hecho tan estricto, pero esta es la especificación. En el capítulo 2 de los Hechos, lo que comienza a hablar desde el verso 1 hasta el verso 3 es una narración. Lucas narra
lo que aconteció en el aposento alto el día de Pentecostés. Ahora, en el verso 14 de este capítulo 2, ¿qué encontramos? Encontramos un discurso, un mensaje que Pedro, y miren, ahí mismo lo dice, si usted lo ve en el título que tiene Reina Valera 60, dice primer discurso de Pedro. Ahí comenzó Pedro a dar su discurso y hasta el verso 40. Desde el verso 14 hasta el verso 40 está dando un discurso. Los versos 41 y 42 son una narración, igual que los versos 43 hasta el 47 son narrativos. Ven, en un capítulo estamos encontrando tanto discurso como narración. ¿Una otra pregunta, comentario? ¿Duda? ¿Alguien más? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, hermano. Vamos a hacer un ejercicio en unos minutitos. Mire, abra su Biblia donde quiera. Abra su Biblia. Y yo quiero que alguien me diga dónde abrió su Biblia y dónde se posaron sus ojos, que lea un poquito. Debe dar la cita. Pero vamos a ver, alguien voluntario del grupo, donde abrió su Biblia y miró. Vamos a ver. ¿Tení? Sí. Abrió en Jeremías 31, Ok, vamos a buscar Jeremías 31. versículo 1. Ok. Vamos a seguir leyendo. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Eso es narración. Y después dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Están narrando. Vamos a ver, siga leyendo, hermana Anita. A ver Jehová si se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un momentito. tema de alarma. Las alarmas sonando, parece que de... Todos mis hermanos. Sí. Ok, vamos a seguir. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificado, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Eso ya es discurso. Ahí entró en discurso. Ok, hermana Enid. Si vemos desde el capítulo 30, comienza el discurso. Desde el capítulo 30, porque es una revelación. Miren lo que dice el capítulo 30, verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Entonces, es un discurso que Jeremías le está dando al pueblo de una palabra que Dios le dio a él. Y este discurso aquí termina en el verso 40 del capítulo 31. Noten, comienza en el capítulo 30, verso 1 de Jeremías y termina en el 31, verso 40. ¿Por qué? Porque en el 32,
Vamos a ver si es un discurso. Vamos a ver. Hermana Enid, léase algo del 32, verso 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, eso es narración, que Ve, está narrando la historia. está narrando. Y aquí estamos viendo también que no es Jeremías que está hablando, hermanos, ¿eh? Está hablando alguien. Aquí alguien está narrando que no es Jeremías, porque Jeremías, de ser él, hablaría en primera persona. Aquí está hablando alguien en tercera persona, está alguien narrando. ¿Y quién sería? Bueno, les voy a decir de quién se trataba. Y se trataba de Baruch. Baruch fue el que escribió el libro. Jeremías le dictaba y Baruch escribía. Así que el escribiente, el amanuense, así se llama, de este libro era Baruch. Era un ayudante del profeta Jeremías. Así que, pero noten hermanos, según vamos leyendo, podemos identificar discurso. Miren, efectivamente, esto que acabo de leer, la hermana Enid, es una narración, está hablando ya de una serie de acontecimientos históricos que aparecen escritos. Noten, déjenme ver aquí, ok, miren, aquí él mismo menciona Baruch. Quiero que vean el verso 12 de este capítulo 32, dice, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos diciendo. Así que Baruch era un ayudante del profeta Jeremías, y siempre estuvo con él, y Dios. Y, ok, miren, para que veamos acá que lo dice claro quién era el escribiente del profeta Jeremías, quiero que vayan al capítulo 36 de Jeremías. Y quisiera que alguien se lea el verso 26. Jeremías 36, 26. La Magnolia tenía la mano levantada hace un rato, no sé si es para leer. La Magnolia. Una pregunta, pero yo puedo leer. Jeremías, ¿qué capítulo, pastor? 36, 26. Amén. Dice la palabra de Dios. También mandó el rey a Jeramé, el hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Adel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Así que lo que estamos buscando es quién era Baruch, y miren, aquí dice que era el escribiente, y también en el verso 32 lo explica.
todavía mucho más claro. Así que Jeremías no escribió él, sino que tenía un escribiente, un amanuense, que fue quien escribió todo esto según el profeta, le iba dictando, según Dios le iba revelando al profeta Jeremías. Pero a esto es solo un paréntesis de lo que estamos viendo. Ahora, cuando usted abra la Biblia en cualquier lugar, va a encontrar una de las tres cosas. Creo que hermana Magnolia tenía una pregunta. Sí, pastor, el libro de Eclesiastés, que está después Ok, del Proverbio. vamos a buscar el libro de Eclesiastés. Capítulo 1. Abra la Biblia a mitad y va a encontrar los Salmos, y a mano derecha, Después donde del terminan Proverbio. los Salmos, va a encontrar los Proverbios, y después de Proverbios está Eclesiastés. Sí, yo quería saber quién escribió ese libro. Bueno, solo tiene que leer el verso 1. Vamos a ver, verso 1 del capítulo 1. Por eso, porque dice, palabras del predicador, ok, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién lo escribió? David, el hijo de David. Pero ¿cómo se llamó el hijo de David? Bueno, hasta ahora habla del predicador, pero no menciona el nombre. Okay. Pero hermana Magnolia, en su conocimiento de No es el hijo de David. Ahora no recuerdo, pastor. ¿Cuál fue el rey que fue hijo de David, que fue rey en Jerusalén? Muy conocido, muy sabio. Ay, Dios mío, sí, ahora me acuerdo. Ese mismo, hermana, Salomón. Ese mismo, sí. Sí. Bueno. Aquí comenzó como un discurso, pero en el capítulo 12 ya viene como una narración, porque dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. No sé si estoy equivocada. Bueno, casi todo este libro es un discurso, hermana, completito. Y mire cómo comienza señalando, dice, palabras del predicador. Este libro en griego es el Coelet, así aparece en griego esta palabra, y significa eso, predicador. Okay. Gracias, pastor. Entonces es un discurso completo, un discurso que contiene varios temas muy interesantes. Sí, sí, me encanta. Gracias. ¿Alguna pregunta final, hermanos? Sí, Pastor, ¿qué recomendación da usted sobre cuán largo debe ser una lectura que uno haga para poder escudriñar efectivamente? Porque si uno lee un capítulo completo, pues se pierde, ¿no? Uno debería reducirlo, pero también ser muy corto, como que no. ¿Hay algún lineamiento, alguna sugerencia? Pues, hermano Antonio, todo depende de lo que tratemos de investigar. Porque vamos a pensar que yo quiero conocer la historia de Pablo. Yo quiero abrir una investigación sobre la historia de Pablo, entonces yo voy a tener que leer mucho y buscar en diferentes pasajes. No voy a poder limitarme a un solo capítulo, pero todo va a depender de qué es lo que estamos investigando. Entonces, hermanos, a veces he tenido que leerme los 4 evangelios para investigar algo, porque depende qué estamos buscando. Sí, yo me refiero a leer de una sola sentada, como decimos nosotros, ¿no? Si yo quiero
saber la vida de Pablo, sé que me va a tomar muchos días, ¿no? Pero yo lo que hago es que leo un pedazo y me detengo y rebusco eso y hasta que no entienda no sigo más adelante. Porque entonces más adelante voy a tener que volver al contexto que ya me lo perdí y todo eso, ¿no? Entonces, Sí. ha funcionado bien que últimamente no, ya llevo casi un año. Tengo un libro que se llama Un año con Jesús y es para leer una lectura cada día y esta es cita de los evangelios porque es de Jesús. Y es bien cortito. Dan frases y el autor pone un párrafo corto, pero después uno escudriña. Y son bien cortitos, ¿no? Y a veces, pues, tiene la ventaja que uno lo entiende perfectamente bien, pero se queda uno con ganas de más y quiere leer al próximo. Pero dependiendo, a veces sí sigo al próximo, pero a veces me quedo meditando sobre ese todo el día. Sí, y porque todo va a depender del propósito que uno tenga. Por ejemplo, si voy a preparar un sermón, normalmente voy a tomar un pasaje de la Biblia, dependiendo del tipo de sermón, y tengo que investigar por otros lados y otros detalles. Pero si pensemos que lo que estoy es solo de manera devocional leyendo la Biblia, entonces ahí lo más indicado es no leer muchísimo para irle sacando esas enseñanzas, porque si de manera devocional yo leo muchísimo, voy a quedar con poca cosa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Parece que es todo, pastor. Bueno, pues mis hermanos, ya concluimos con este folleto por hoy. La próxima semana, recuerden, vamos a comenzar y espero que ustedes me den más adelante citas bíblicas que quieran que le apliquemos todo esto que hemos visto. Así que vamos a tener tiempo, pero la próxima semana vamos para que vayan leyéndose segunda epístola de Juan y tercera. Así que vamos es a raíz de una inquietud que una hermana tiene acerca de esto. Entonces vamos a aplicarle todos estos principios que nosotros hemos visto. Así que les recomiendo que se la lean. Son libros, pero son cortitos, son cartas, pero son cortitas de una sola página. Sí que es fácil de leer. Y así pues, cuando comencemos, usted va a tener una idea y probablemente preguntas e inquietudes. Hermana Susana. Sí, hermano, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante, hermano. No es de lo de que hemos estado estudiando. No sé si, como entré un poco más tarde, entonces no sé si antes de empezar dieron un update, cómo sigue el hermano Marcelo. Yo sé que el hermano, my God, alguien de la iglesia lo iba a ir a ver. Y yo iba a ir con el hermano Juan y quedamos que nos íbamos a encontrar, pero le llamé 2 veces y no me contestó el hermano Juan. Entonces, no sé si alguien sabe de cómo está el hermano Marcelo. Ok, hermana Susana, vamos a hacer algo. Vamos a terminar la grabación ahora. Así que, hermano Antonio. Oh, el Antonio, sí.